Queridos amigos, estamos de nuevo en New York, 22 de octubre. Entren a mi perfil en Instagram y van a ver un link que les va a llevar a las boletas que están en Eventbrite. También si entra a Eventbrite y busca Carlos Sánchez, Manhattan, New York, le debe de salir el evento también. 22 de octubre, busquen las boletas. Por otro lado, si usted ama este podcast y quiere apoyarlo, caiga con algo. Entre a patreon.com/Carlos Sánchez y ahí, dónese. Y puede también ver las grabaciones en vivo de los episodios y puede hacer comentarios y preguntas en aquí en el live, en Vaina. Hacemos un live en YouTube solo para los Patreones. Este episodio me ha gustado mucho y fue con el senador de la provincia de Samaná. Samaná. Saludo. Es que estamos bebiendo Campari a petición de él. Y él se fue y ahora yo sigo bebiendo Campari. Y está muy bueno. Pedro Catrén, senador de la provincia de Samaná. Bueno, ¿por qué él está aquí? Porque él presidió la comisión que estudia y trabaja la ley de extinción de dominio. Y se está hablando mucho de eso, ley de extinción de dominio. ¿Y qué es la ley de extinción de dominio? Bueno, de eso se trata este episodio. Hablamos de eso y todo alrededor de eso. Para mí fue muy interesante. Yo lo traje para aprender y yo aprendí. Ahora aprenda usted. Esto fue Según Pedro Catrén con Carlos Sánchez. Salud, Campari y vayan a Samaná. Estamos. Bienvenido al señor Pedro Catrén. Gracias por invitarme, Carlos. Muy amable. No, un placer tenerlo por aquí. Senador por la provincia de Samaná. Así es. Y dentro de muchas cosas, amante de Campari, que eso es lo que vamos a beber hoy, acompañando esta conversación. Le contaba, que me preguntaba por mi padre. Hay un Joaquín Sánchez que era o es el dueño de las camisetas Velero. Ya, ese es el que yo conozco. Y me confundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese Joaquín Sánchez y mi Joaquín Sánchez vienen del mismo pueblito de España. Ya. Y los dos tuvieron dos hijos, Joaquín y Carlos Sánchez. Wow, qué coincidencia. Entonces, la cantidad de veces que a mí me han dicho en la calle, tu hermano, tu papá, y yo, espérate, ¿de quién es que tú hablas? No, ese no soy yo. Nos han confundido mucho. Pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerlo aquí y básicamente yo quise invitarlo para hablar sobre la ley de extinción de dominio, que usted es de las personas que forman la comisión que ha estado estudiando y trabajando esta ley, o yo creo que usted preside la comisión. Sí, soy presidente de la comisión bicameral que ya terminamos ese proceso de la ley de extinción de dominio. Ok. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Mira, la ley de extinción de dominio es una herramienta novedosa, vamos a decir, una herramienta que surge hace pocos años, por la incapacidad que tuvo el derecho penal, o sea, de perseguir los patrimonios producto de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado. Y se buscó una fórmula en la cual todos los bienes ilícitos, los negocios ilícitos, mal habidos, pudieran ser perseguidos a través de un procedimiento que no es penal, no es civil, ni es tributario, sino un procedimiento que lo que persigue no es buscar un castigo ni una sanción contra la persona, sino fundamentalmente recuperar los patrimonios ilícitos. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasa ahora? Todavía no es una realidad la ley. ¿Qué pasa ahora con el sistema legal que nosotros tenemos? Mira, anteriormente, para recuperar bienes ilícitos, había que agotar un proceso penal, o sea, y ese proceso penal podría, de alguna manera, tener o no una disposición que afectara los bienes de esa persona. Por ejemplo, hay unos casos muy interesantes, los casos de las personas que son extraditadas
hacia Estados Unidos por situaciones de narcotráfico, esas personas en Estados Unidos llegan a acuerdos con la justicia norteamericana, y lo que le interesa fundamentalmente la justicia norteamericana es quién era el proveedor, la ruta, la gente aquí que le suplía, pero no se interesaba por el patrimonio que esa gente había adquirido de manera ilícita en la República Dominicana. Entonces ahora con esta ley... Perdón, o sea, que digamos que lo que le interesaba a ellos era perseguir la red. Exactamente. La red que trabaja esos narcóticos. Es decir, las rutas, la red, eso era lo que le interesaba, y no había posibilidad de recuperar, o sea, los patrimonios mal habidos, producto del narcotráfico. También, o sea, con el tema de la corrupción pasaba lo mismo, habían procesos de corrupción que se daban, se podían poner sanciones a alguna persona por el delito de corrupción pública o corrupción privada, pero no afectaba los bienes y no se podía decomisar, o sea, los bienes productos de esas situaciones ilícitas. Pero entonces quiere decir que estas personas, ya sea narcotráfico, corrupción, ellos cumplen su condena, si son condenados por un tribunal penal, salen de la cárcel, y luego que salen de la cárcel, todos esos bienes que fueron adquiridos, que entonces por lo tanto muchos de ellos son multimillonarios por esos actos ilícitos, salen de la cárcel y están todos esos bienes esperándolos para ellos continuar una vida de millonario. Exactamente. Esta es la figura de la ley de extinción de dominio, una figura que se llama autónoma, es decir, que independientemente que se haya producido un proceso penal, o sea, se puede perseguir ahora por la ley 340-2022 a una persona que haya sido juzgada penalmente y que no se haya establecido una sentencia con respecto a los bienes que esa persona adquirió producto del narcotráfico o de la corrupción pública o privada. Esta 340-22 es la ley de extinción de dominio. Exactamente, la ley actual que fue promulgada por el presidente de la República este lunes pasado. O sea, hoy. No, el lunes anterior. Sería 25, algo así. El 25, exactamente. Ok, ya fue promulgado, o sea que ya es una realidad. Es una realidad, pero esa ley tiene lo que se llama una vacación legal o de un año para nosotros poder formar los jueces, los fiscales en materia de extinción de dominio, porque como yo te decía, esta es una figura nueva, es una herramienta que se conoce poco en la República Dominicana, incluso por eso ha tenido tantas contradicciones, ha sido una ley, tal vez la ley que ha tenido la mayor resonancia pública, ha sido esta, ha sido un debate muy arduo, muy intenso, que hemos tenido durante el año y medio que trabajó la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio. ¿Qué era lo que pasaba con los congresistas del PLD que se oponían o que protestaban con relación a esta ley? Mira, no sé si del PLD o de la oposición en general, digamos. Hubieron diferentes formas de oposición, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo. El PLD trató, al final, después de agotarse ese proceso de 29 sesiones que tuvimos en la Comisión de Extinción de Dominio, plantear un tema que fue el tema de la elusión fiscal, o sea, y quería incluirlo. Pero, ¿elusión es? La elusión es cuando tú evades tu obligación tributaria usando una serie de vacíos legales que no están contemplados en la ley. O sea, por ejemplo, tú dejas de pagar un impuesto utilizando un tercero en un paraíso fiscal o utilizando una ONG, buscando formas que no están prohibidas por la ley, pero que al final tú dejas de cumplir con la obligación tributaria. Esa es la elusión fiscal. Ahora tenemos un caso en España, el caso de Shakira. Está sonando, que ella tiene riesgo de ir a la cárcel. Exactamente. Ha sido porque en España hay una ley de elusión fiscal, pero en la República Dominicana no tenemos ley de elusión fiscal. Y el artículo 51 numeral 5 de la Constitución establece
que no se pueden establecer decomisos de bienes ilícitos si no están tipificados por el derecho penal. Y la elusión fiscal no está tipificada por el derecho penal ni tampoco en la legislación tributaria se encuentra tipificada. Y nosotros entendíamos como legislador que no podíamos violar la Constitución y que si es necesario hacer una ley de elusión fiscal, pues hay que hacer una ley particular. Y ese fue el debate que tuvimos en la comisión con el PLD, y el interés de ellos era fundamentalmente querer manchar la figura del presidente de la República por los famosos papeles de Panamá, pero el presidente de la República no tiene nada que esconder. Él transparentó totalmente su patrimonio de él y familiar en su declaración jurada, la declaración jurada que hizo cuando tomó posesión como presidente, fundamentalmente, y después se trató también de empañar la figura del ministro de Hacienda, pero también planteó que tenía transparentado todo su patrimonio y que pagaba los impuestos correspondientes a esos patrimonios en la República Dominicana. Y la Fuerza del Pueblo trató también de otra manera sobre el tema de la retroactividad, que yo entiendo que no está contemplada en la ley, sino es otra figura que se parece mucho, que es la retrospectividad. Por eso yo te decía que esta figura de la extensión de dominio tiene una serie de sutilezas. Yo mismo, que soy un abogado de 50 años de ejercicio, he tenido que ponerme a estudiar de manera ardua y recablearme también para poder aprender muchas cosas novedosas que tiene la extinción de dominio. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo argumentaba que el artículo 110 de la Constitución, que es el que habla de la retroactividad de la ley, que tiene dos elementos. El primero, que la ley nueva no se favorece al reo o al que está su júdice, o también dice que las leyes anteriores no pueden afectar la seguridad jurídica o leyes existentes. Y a ver, me perdí. Vamos a ver. Es bastante complejo. No, esto es muy complejo, pero antes de que siga hablando, ya esto me tiene nervioso y yo no puedo empezar a beber sin decir salud. Así que salud. Ahora me doy un traguito y usted también. Y le voy a confesar que la semana pasada yo me di mi primer trago de Campari con mi suegro. Wow. Porque yo le dije, la semana que viene voy a invitar a don Pedro Catrén y él quiere Campari. Yo no sé lo que es el Campari. Yo había probado el Negroni. Sí, el Negroni tiene Campari, pero tiene Cinzano y tiene Ginebra. Pero el Negroni hay que respetarlo. Es más fuerte. Es fuerte. Sí. El Campari se toma de muchas maneras. Se puede tomar a la roca, como le estamos tomando, con jugo de naranja, con vino blanco, o con tónica, o con soda. También se puede tomar. Es una bebida, fundamentalmente un aperitivo. Sí, usted me dice que le cogió el amor porque vivió en Italia estudiando sociología. Sí, yo estudié. Es una bebida italiana. Es totalmente italiana. Es de la misma fábrica que ahora tiene una bebida que se ha hecho muy famosa. El Aperol, o sea, el Aperol. Ah, claro, sí. Sí, parecen primos hermanos. Sí, primos hermanos. Y también hay gente que hace Campari Spritz, como el Aperol Spritz, también ahí con el mismo sistema lo hace también, pero se ha hecho más famoso el Aperol. Ok. Entonces, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre retroactividad y retrospectividad? La retroactividad no, porque retrospectivo, sí, bueno. Retrospectivo es algo que no se puede aplicar hacia atrás, mientras que la retrospectividad se puede practicar en cualquier tiempo, hacia adelante y hacia atrás, porque se trata de bienes ilícitos. Y lo que es ilícito permanece ilícito todo el tiempo. El pecado de lo ilícito no se lava nunca, claro. De modo que nosotros estamos, el artículo 7 de la Constitución establece que somos un Estado social de derecho. En un Estado de derecho, lo que es ilícito no puede recibir nunca el beneficio, la tutela jurídica. Es algo que siempre tiene que estar fuera del mundo jurídico.
Claro, entonces creo que el mayor argumento que hubo en contra es que esta ley no se puede aplicar de manera retroactiva porque eso es inconstitucional. Sí, pero... Pero lo que usted está diciendo es que cuando es algo ilícito, no debe aquí no debe de haber diferencia entre retroactivo y no retroactivo. Si es ilícito, debe de caer bajo las manos de la ley. Sí, y nosotros dejamos dentro de la ley de extinción de dominio lo que se llama la nulidad de origen. La nulidad de origen es la que afecta un bien que tiene una causa ilícita. Por ejemplo, hay un precedente en la República Dominicana constitucional que es la ley 168 que afectó a los nacionales haitianos que no estaban acogidos por el jus soli o el jus sanguinis de la Constitución. Y esa ley incluso fue hacia atrás un siglo, hacia 1929, porque consideró que los nacionales haitianos que se legalizaron en el país cometieron una nulidad de origen porque sus padres no eran dominicanos, sino eran trabajadores transeúntes, no tenían la categoría, no podían tener la categoría de dominicanos, nacionales, porque no eran hijos de dominicanos o de personas que regularmente estuvieran acreditados en el territorio dominicano. Y ese es el mismo caso. Perdón, para reentender esto de nuevo. O sea, que estas personas, estos nacionales haitianos, que quieren luchar por la nacionalidad dominicana, están argumentando que nacieron aquí. O ellos nacieron aquí. Sí, la Constitución... Nacieron aquí, pero sus padres eran considerados transeúntes, no nacionales dominicanos. Exactamente. Entonces, si nos llevamos del jus sanguinis, no aplica. Exactamente. Eso es lo que dice la sentencia, la famosa sentencia 168, que causó también mucho revuelo. Sí, yo recuerdo. Y todavía sigue causándola a nivel internacional. Esa es una sentencia que ha sido muy criticada. Incluso Vargas Llosa escribió un famoso artículo que en la República Dominicana habían creado la condición de apátrida a un sector importante de la sociedad dominicana. Y también ha sido objeto de procesos en la Comisión de los Derechos Humanos en la OEA, en el Tribunal de Derechos Humanos en la OEA, pero ese es otro tema. Ok, entonces ahora la ley que fue promulgada, ¿qué estipula? ¿Estipula la retrospectividad? No, estipula la nulidad de origen, que es un poco, se puede asimilar a la retrospectividad. Es decir, en este caso, cualquier contrato, cualquier negocio que ha sido objeto de una situación ilícita, ya sea de narcotráfico, corrupción público-privada, trata de personas, lavado de activos, todos los delitos que están contemplados en esta ley, ese bien tiene que ser extinguido, el dominio, es decir, el derecho que tiene una persona sobre ese bien, tiene que ser extinguido a través de una sentencia declaratoria de extinción de dominio en la cual al afectado se le dan todas las garantías para que participe en el proceso. Incluso los terceros de buena fe, que hayan adquirido un bien, o sea, que haya tenido una condición ilícita, pero que ellos no sabían que ese bien estaba afectado a esa condición, ese tercero de buena fe no pierde su bien. Ok, entonces hay una pregunta que debí de haberla hecho al principio, pero no la hice. ¿Por qué se llama extinción de dominio? Dominio se refiere a propiedad. Y que se extingue el dominio que tiene sobre esa... Es una traducción compleja porque es una traducción del inglés. Esta figura viene del derecho anglosajón, más que el dominio. Extinction of domain sería. Y entonces, ¿domain qué es para los americanos? El dominio es más bien el goce que tú tienes sobre un bien. No es solo la propiedad, es algo... una figura mucho más compleja, que el derecho de propiedad, es la facultad que tú tienes, de gozar
de un determinado bien. O sea, eso es lo que se refiere el dominio. Ok, entonces cuando dicen extinción de dominio es que esa propiedad, ese dominio se refiere a gozar esa propiedad. Exactamente. Y que se te va a extinguir ese gozo, ese dominio, ese derecho. Ese sería esa propiedad. el ámbito de aplicación de esta ley. ¿Qué pasa entonces cuando... bueno, hay una parte que me preocupa y es que esto no se va a llevar a través de los tribunales penales tradicionales y ni del Ministerio Público tradicional, sino que se van a crear organismos nuevos que van a perseguir solo estas cosas. Sí. ¿Eso usted lo considera una buena idea? Sí, así es una idea... yo creo correcta. Le digo porque me preocupa de que muchas veces aquí, cada vez que se hace, por ejemplo, cuando se crean los tribunales electorales y otras cosas, nosotros vemos que en otros países muchas de esas cosas lo llevan los mismos tribunales, todos los casos. En vez de crear nuevas jurisdicciones, nuevos tribunales que van a requerir nuevas oficinas, nuevos edificios, nuevos jueces, nuevos empleados y que va a aumentar el gasto público. No, hemos establecido que la jurisdicción de extinción de dominio sea la Corte Penal de Santo Domingo, pero en atribuciones de extinción de dominio tiene que crearse una sala nueva, Mate, para conocer los juicios de extinción de dominio y que las apelaciones de la ley de los juicios de extinción de dominio, de los casos de extinción de dominio, van a ser conocidos por la sala penal de la Suprema Corte en atribución de extinción de dominio. Y lo hemos hecho así, Mate, precisamente para evitar, o sea, gastos en presupuesto, Mate, y también, Mate, para que utilizar los jueces que ya están dentro de la Administración de Justicia, del sistema judicial, aunque hay que especializar jueces y fiscales en esta materia, Mate, para tratar de que puedan seguir la dinámica propia de la extinción de dominio, que es un juicio abreviado, un juicio corto, donde no hay los incidentes propios del derecho penal. O sea, de modo que va a haber que crear una capacitación de jueces y fiscales. Ya hay algunos jueces, Mate, que han estudiado la materia de extinción de dominio. Incluso la Procuraduría General de la República ha estado haciendo cursos. Ya la magistrada Miriam Germán se adelantó, Mate, y ha hecho cursos con fiscales en materia de extinción de dominio. Entonces, en la práctica, ¿cómo va a funcionar la ley de extinción de dominio? Tenemos un corrupto o un narcotraficante, esa persona es apresada y va a juicio. ¿Tenemos que esperar que haya una sentencia de fondo para luego perseguir los bienes? No, lo que se persigue, Mate, en la ley de extinción no es la persona, sino es el patrimonio, Mate. Es una... Claro, pero la persona tiene que ser declarada culpable del acto ilícito primero. No necesariamente tiene que ser declarada culpable. ¿Y cómo es eso? No entiendo. Porque o sea, la persecución al bien es completamente diferente a la persecución a la persona. Exactamente. Esta ley no busca, Mate, el castigo o la sanción, sino lo que se busca es recuperar los patrimonios, Mate, mal habidos, Mate, darle al narcotráfico, a la corrupción, al lavado de activos, Mate, por donde más le duele, Mate, que por el patrimonio. Buenísimo, pero entonces la pregunta es, una cosa obligatoriamente implica la otra, ¿no? No necesariamente. Yo te decía a ver, que esta es una figura autónoma, Mate. Sí. Es decir, que se puede perseguir independientemente de un proceso penal o de un proceso civil. Se puede perseguir un patrimonio que es mal habido, un matrimonio producto de esos delitos que ya yo te... Claro, pero entonces por eso digo, si este edificio usted lo compró con un dinero ilícitamente ganado, entonces, bueno, perseguimos el bien, pero ya eso inmediatamente implica que usted tiene un ingrediente criminal que por lo tanto sería perseguido. Lo que pasa es que son dos instituciones, que harían las dos persecuciones. O sea, pero no necesariamente. Podemos perseguirlo por la vía autónoma y también casos penales, como yo te refería, que no se trate el decomiso de los bienes de esa persona que ha sido juzgada penalmente. El decomiso quiere decir
que no se le atribuya hay que expropiarles los bienes mal habidos a esa persona o que no se le hayan expropiado en la sentencia del juicio penal. En ese caso se puede perseguir por la ley de extinción de dominio. Y también de manera independiente podemos perseguir, los patrimonios mal habidos. Entonces, cuando ahorita mencionó qué pasa si este edificio que construyó con dinero de narcotráfico o corrupción se lo vendo a Juan Pérez, un tercero. ¿Qué pasa con Juan Pérez? Que él compró de buena fe y que hizo esto para hacer un negocio y echar para adelante y fajarse a poner a producir ese edificio. Si esa persona demuestra que no tenía el conocimiento, que no tenía ignoraba totalmente la situación, esa persona no puede ser despojado, no se le puede extinguir su bien que adquirió de una manera, vamos a decir, de buena fe. Bueno, ahí es un caso delicado. O sea, ¿qué puede ser una demostración de esa buena fe? Porque por lo que, o sea, me refiero que es peligroso ahora de que cuando a un narcotraficante, pongamos, sea perseguido, va a empezar a vender todo a dos manos, o sea, a vender rápido, lo más rápido posible. Bueno, el Ministerio Público también tiene ahí la carga de la prueba, y puede demostrar, que hubo alguna forma de demostrar, claro, una implicación. Eso se va a tener que demostrar en el proceso de extinción de dominio. Eso no es tan ligero de que una persona diga yo no tenía nada que ver con ese bien producto del narcotráfico, de cualquier otra situación ilícita, sino que tiene que demostrarlo en un juicio contradictorio, en un proceso en el cual el Ministerio Público también va a hacer prueba a cargo. Sí, es un poco como cuando uno va a solicitar visa, que uno muestra los estados bancarios de que uno deposita $500,000 la semana pasada y eso, claro, eso no es válido, porque dice, bueno, eso te lo prestaron para fines de demostrarlo para la visa. Pudiera ser un caso parecido. O que te casaste, y ese matrimonio no tiene ninguna base real. Los matrimonios, incluso se compran los matrimonios en Estados Unidos, tú le pagas a una persona. Entonces hay toda una investigación. Así mismo va a haber en los procesos de extinción de dominio, implica un proceso en que el Ministerio Público va a investigar y la persona afectada en el proceso también tiene derecho a presentar sus pruebas. ¿Qué pasa cuando ya pasa el proceso? ¿Qué pasa cuando ya decimos que ese bien ya no es suyo? Entonces hay un título de propiedad, pongamos en el caso de una propiedad, en el caso de una propiedad inmobiliaria, hay un título de propiedad a nombre de Juan Pérez. Entonces, ¿qué hace ahora? Ese título de propiedad se anula y sale un título de propiedad que a nombre del Estado Dominicano. Exactamente. El Estado es el beneficiario de todos los bienes, y sobre todo de los bienes ilícitos. Ese bien vuelve a la sociedad, pero el representante de la sociedad, como tú bien señalas, es el Estado. Y pasa provisionalmente a una oficina de administración de bienes decomisados, confiscados, que se llama OCABI, que hay actualmente. Provisionalmente va a pasar ahí y estamos haciendo, como manda la Constitución también, el artículo 51, numeral 5, una ley para los bienes decomisados en los procesos penales, en los juicios de extinción de dominio o para los bienes abandonados. Y ahí yo hice una iniciativa legislativa que ya está en la Comisión de Justicia promoviendo esa ley de administración de esos bienes. Y cuando hagamos esa ley, ahí va a haber un órgano encargado de administrar, que vamos a crear un órgano nuevo, porque aquí ha habido una práctica que la mayoría de los bienes decomisados del narcotráfico, de otros ilícitos, han sido mal utilizados por el Ministerio Público. Hay muchos rechazos a que vuelvan a ser utilizados por el Ministerio Público. Por ejemplo, los vehículos son utilizados para fines personales. Fines personales, los apartamentos que se han recuperado,
Y hay, por ejemplo, me decía el presidente de la República, hablando sobre esta ley, que en San Isidro hay 7 jets muy buenos que han sido producto del narcotráfico. En la Armada hay muchas lanchas también buenas, incluso lanchas muy costosas. Y como no hay una ley de administración, una ley para los bienes decomisados por los procesos de narcotráfico o los bienes en los procesos penales, no se pueden recuperar. Ahora, con la ley de extinción de dominio y la ley de bienes decomisados, vamos a poder incluso vender esos bienes. El Estado lo puede vender. Y se venden que en subasta pública. A través de una subasta pública. Y también, por ejemplo, va a haber medidas cautelares para confiscación, incautación de esos bienes, embargo. Se va a poder hacer una administración judicial en caso, por ejemplo, una bomba de gasolina en un pueblo que te sujeta a un proceso de extinción de dominio, para que ese pueblo no se desabastezca del expendio de gasolina. Se va a nombrar un administrador judicial hasta tanto el proceso se concluya y se determine si ese bien va a ser objeto de extinción de dominio o no. Ok. A mí hay algo que me parece interesante, de que esto no estaba contemplado hace mucho tiempo en nuestro sistema legal. O sea, tenemos un sistema legal que persigue crímenes, pero no persigue los bienes adquiridos por esos crímenes. ¿Por qué usted cree que hemos durado tanto para meter esto dentro de nuestro sistema legal? Mira, hay un largo recorrido, En Naciones Unidas, en el año 1962, hubo lo que se llamó una convención única contra la corrupción, y después se hizo un protocolo de esa convención en 1972, que la República Dominicana suscribió ese convenio y fue aprobado por el Congreso. Después vino la Convención de Palermo contra la corrupción en el año 2000. Después vino la Convención de Viena en el 2003, y después vinieron las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera también, y de manera final aparece esta figura de extinción de dominio por primera vez en nuestra Constitución en el 2010, en el artículo 51, numeral 6 de la Constitución aparece por primera vez, pero pasaron 10, 12 años en que no hubo ley de extinción de dominio, porque los gobiernos anteriores se pasaban a través de técnicas legislativas perversas. Se aprobaba en el Senado, iba a la Cámara de Diputados y se rechazaba, o viceversa. Estuvieron pasándose la pelota de un lado a otro, y obviamente habían situaciones muy concretas que todo el mundo sabe por qué esos gobiernos no querían que se diera una ley de extinción de dominio. Sí, porque básicamente esta ley va a permitir perseguir todos los bienes que mucha gente corrupta en las últimas 2 décadas han estado adquiriendo. Exactamente. Y que algunos incluso fueron objeto de procesos penales, y que no se tocó el tema de esos patrimonios producto de la corrupción. Ahora, con la ley de extinción de dominio, a través de ese principio que está vigente y está presente en la ley de extinción de dominio, de que yo te decía, de la nulidad de origen, de que todo acto, negocio o contrato que tenga una causa que sea ilícita, no puede tener un estatuto jurídico legal. ¿Qué relación hay con la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de activos? Porque esto es como un complemento. Hay una relación interesante, pero la ley de lavado de activos es una ley que sigue un proceso penal, y el que enjuician sobre la ley de lavado de activos tiene que hacerle un juicio a través de la jurisdicción penal, mientras que la extinción de dominio, como yo te decía, es una figura que no es penal, no es civil, es una figura nueva, una figura totalmente autónoma, y que no persigue la persona, no persigue el castigo de esa persona, sino
única y exclusivamente persigue el patrimonio mal habido. Cuando se vende alguna propiedad o cuando se incauta dinero en efectivo o cuentas bancarias o algo así, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Ese dinero pasa a esa oficina que se llama OCABIT, la oficina de bienes de administración de bienes decomisados, provisionalmente, hasta tanto se haga la ley que yo te refería, que está ya en la Comisión de Justicia en el Senado, la ley de administración de los bienes decomisados en los juicios penales, en la extinción de dominio o los bienes abandonados. Cuando tengamos esa ley, vamos a tener un órgano especializado que va a vender y va a distribuir en el Estado fundamentalmente hacia instituciones como la Procuraduría de la República, la Dirección de Drogas, va a hacer campañas para campañas anticorrupción. Es decir, va a haber objetos específicos donde ese dinero recuperado en los juicios de extinción de dominio se va a usar para esos fines y va a pasar fundamentalmente a ese órgano de administración de esos bienes que va a ser establecido en esa nueva ley. O sea que el dinero que se obtenga, ya sea por dinero directo o por venta de propiedades, va a ser utilizado para fines sociales, para usarlo en el país. Exactamente. Va a pasar a la cuenta del Estado y el Estado con esa ley tiene que utilizarlo en esos fines sociales específicos que van a estar consignados en esa nueva ley. ¿Ustedes tienen alguna proyección del dinero que se pudiera recuperar en los primeros años? Mira, se dice, hay un organismo, Transparencia Internacional, que alrededor del 30% del Producto Interno Bruto es producto de la corrupción. Y otro organismo recientemente estableció que en lo que va de año en la República Dominicana se han lavado alrededor de 3,000 millones de dólares. Es decir, es una magnitud escandalosa la corrupción que hay en la República Dominicana y el lavado de activos. Y una cosa muy común son los incrementos de patrimonios injustificados. Personas que tienen un trabajo, o ya sea público o privado, y aparecen de repente con villas, con jipetas, con patrimonio totalmente desbordados de la esfera normal, o sea, y también se pueden perseguir esos patrimonios porque la ley de extinción de dominio establece que cualquier incremento injustificado obtenido de manera ilícita podrá ser perseguido también. Entonces, básicamente con yo no poder demostrar de dónde yo obtuve un bien, ya es suficiente para ser perseguido. O sea, ya independientemente de que se sepa cuál fue el acto ilícito, ya hay una propiedad. O sea, yo tengo un salario de 300,000 pesos mensuales y me compré una villa en Casa de Campo de 2 millones de dólares. No hay forma de yo justificar esos 2 millones de dólares. No hay ninguna forma legal. Pero quizá no hay forma tampoco de demostrar cuál fue el acto ilegal que hice. Eso, ahí en ese caso se expropia la villa, pero ya la parte de la persecución penal mía ya sería otro tema. Ese sería otro proceso. En este caso nos quedaríamos solamente con la villa. Con la villa, porque eso es lo que establece la ley de extinción de dominio. Es la persecución al bien, o sea, no a la persona. Está súper raro eso, sí. Está muy extraño. Es un proceso interesante. Es muy interesante. Ese proceso en Colombia se dio, porque cuando muere Pablo Escobar, o sea, en el año 90 y algo, no recuerdo la fecha exacta, Pablo Escobar era dueño prácticamente del 60 o 70% de los inmuebles de Colombia, la sociedad colombiana. Y entonces el Estado colombiano dijo, ¿qué hacemos? Ya Pablo Escobar murió, y ahí comenzó a aplicarse la ley de extinción de dominio y después pasó a Perú, a Guatemala, Honduras, la tiene España, la tiene Estados Unidos. Muchos países han comenzado ya a asumir
esta legislación para recuperar los bienes mal habidos. ¿Qué tiempo le tomó más o menos, si sabe, a Colombia desde el paso en que muere Pablo Escobar y empiezan a recuperar? Porque me imagino que no fue solamente empiezan a coger propiedades, ¿no? Hay que crear un marco legal y hay que crear una normativa, un procedimiento. O sea, ¿cuántos años después Colombia comenzó a recuperar esas propiedades? No tengo el dato así, pero en Colombia aplicaron la retrospectividad y la retroactividad. En Colombia, la retroactividad no es una figura que está en la Constitución, y también ellos aplicaron un criterio que es la imprescriptibilidad, que los bienes producto del narcotráfico no prescriben nunca. Vamos a explicar qué es la prescripción de los bienes. La prescripción de los bienes, por ejemplo, hay algunos delitos que se llaman delitos mayores, que ha establecido así Naciones Unidas, como el caso de la tortura o delitos de lesa humanidad. Esos delitos no prescriben nunca en el tiempo, ni hacia atrás. Eso quiere decir que te pueden perseguir por ese delito dentro de 100 años si tú sigues vivo. Si tú sigues vivo, todavía puedes ir a la cárcel por eso. Pero hay otro delito que cuando pasan una X cantidad de años ya no te pueden perseguir. En este caso, en la ley de extinción de dominio, nosotros tuvimos que sujetarnos a una prescripción limitada. ¿De cuántos años? La Constitución establece en el artículo 145 que los legisladores no podemos establecer prescripción más allá de 20 años. Entonces establecimos una prescripción de 20 años. Es decir, la prescripción se refiere a una acción hacia adelante. O sea, y nosotros solamente podemos, si un delito dura 20 años que no se haya perseguido desde el momento en que se conoció ese delito o que se estableció el hecho ilícito, ese delito ya no puede ser perseguido. O sea, que una propiedad que yo compré en el año 2005, ilícita, en el año 2025 ya yo tengo la libertad de que no me van a perseguir. No, ahí no, porque es hacia adelante. ¿Cómo hacia adelante? ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que la ley entra en vigencia. Ok. En ese caso, se te aplica, el tema de la nulidad que hemos hablado, por la situación ilícita. Lo que es ilícito va a permanecer siempre ilícito. Pero a partir de esta ley, hay un plazo de 20 años hacia adelante, O sea, 2042 sería. 2042. Entonces, ¿qué pasaría en estos 20 años? Es lo que todavía no entiendo. O sea, el bien adquirido, si yo adquiero un bien el año que viene, el 2023, y en el 2043 no me han perseguido, ya ahí sí no te pueden establecer ninguna sanción, ninguna persecución, o sea, por ese bien, porque ya prescribió, la acción se extinguió en el tiempo, dejó de existir en el tiempo. Ahí no pueden perseguir ni al bien ni a la persona. Ni al bien ni a la persona. Ok, perfecto. Entonces, prescribir es básicamente cuando ya en el tiempo se muere. Hacia adelante. Hacia adelante. Sí. Ok, entonces, hay algo que a mí me causa curiosidad, volviendo al tema de lo que es el Congreso y lo que fueron los gobiernos anteriores y lo que es este gobierno. O sea, esto es una ley que creo que fue en el 2013 que se introdujo en el Senado, en el Congreso. En el 2012 se introdujo. En el 2012, o sea, ya vamos para 10 años. 10 años. Entonces tenemos los últimos dos gobiernos dándole vuelta, y luego viene este gobierno y ya se aprueba. Sí, desde el momento en que asumimos el gobierno, el senador Antonio Taveras presentó una iniciativa legal, o sea, en materia de extinción de dominio. Inmediatamente se apoderó una comisión bicameral de la cual yo fui vicepresidente, una comisión compuesta por 25 congresistas, 9 senadores y 14 diputados, ¿no? Y sesionamos durante un año. Además, tuvimos la voluntad permanente del presidente de la República, que en su primera rendición de cuentas estableció que los legisladores exhortó a todos los congresistas a aprobar la ley de extinción de dominio, y también en la Cumbre de las Américas hizo un compromiso internacional para aprobar esta ley de extinción de dominio.
Y así también el presidente del Senado, Eduardo Estrella, siempre fue partidario. El presidente de la Cámara de Diputados, el PRM, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, Sí. fue radical, o sea, incluso usó una expresión, sí o sí se tiene que aprobar la ley de extinción de dominio, de modo que hubo en el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Luis Abinader, y en el Congreso hubo una voluntad fija, permanente, sólida, de aprobar la ley de extinción de dominio. Eso es lo que yo veo, que aquí hubo un interés y de verdad se le dio seguimiento, se le dio calor y de verdad se logró. Sí. Que quizás no fue lo que pasó en años anteriores. Exactamente. Logramos salvar todas las tensiones, Imagínate, una ley que trata sobre 3 casos muy espinosos, el tema de la corrupción pública o privada, el tema del narcotráfico, el tema del lavado de activos, tenía que tener mucha resistencia, pero logramos sortear toda esa resistencia y buscar a través de procesos de negociaciones un consenso de aprobar esta ley que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y por unanimidad también en el Senado, y logramos pasar esa ley con un gran consenso y una solidez, porque hicimos una campaña a favor de esa ley. Sí. Hubo una voluntad política a favor de la ley. La sociedad dominicana también estaba altamente empoderada. Hasta hubo manifestaciones a favor de esta ley en las redes sociales. Hubo toda una campaña importante. Es decir, que hubo un concierto de fuerzas políticas y sociales a favor de esta ley. Por eso yo digo que esta ley es un gran triunfo de toda la sociedad dominicana. Pero al final, ¿la ley que tenemos es la ley que usted quería desde el día 1 o hubo que flexibilizar y torcer el brazo en ese proceso de tanto tiempo de negociación? Mira, yo creo que no se puede ser absoluto, sí. Nunca, donde cuando tú no tienes una mayoría mecánica, y además la mayoría mecánica no son buenas. Porque mayoría mecánica se refiere a mayoría de legisladores en el Congreso a favor de la ley. Sí, por ejemplo, nosotros no tenemos una mayoría para aprobar esta ley de manera orgánica. No tenemos las 2/3 partes, el PRM, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Entonces, hay algunas leyes que son el 50+1. Las leyes ordinarias son el 50+1. Y las leyes orgánicas son las 2/3, tienen que aprobarse las 2/3 partes en ambas cámaras. En ambas cámaras. ¿Qué es una ley orgánica y qué es una ley? ¿Cuál es la otra categoría? Ordinaria. Ordinaria y... La ley orgánica. La otra es... Ordinaria. Ordinaria y orgánica. Ok, ya, ahora me confundí. La ley orgánica son las leyes que tratan derechos fundamentales, que afectan con el derecho de la persona, el derecho de propiedad, los derechos que están catalogados como derechos fundamentales, o las leyes que alteran ante un poder público, ya sea el poder ejecutivo, el poder legislativo o el propio Congreso. Esas son las leyes orgánicas que tienen que ser aprobadas con las 2/3 partes de ambas cámaras. Y las leyes ordinarias son las que no tratan esos temas. Entonces, derechos fundamentales, ahí entra libertad de tránsito, libertad de culto, derecho de propiedad. Derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad. Todo eso sí tiene que ser 2/3 partes. Y lo que son... ¿cuál sería un ejemplo de una ley ordinaria? Una ley ordinaria sería, por ejemplo, una ley que trate sobre impuestos, sobre problemas tributarios. Ok, perfecto. Ok, entonces en este caso, claro, ustedes son mayoría en el Congreso, pero 50+1, pero exacto. no 2/3 No tenemos mayoría orgánica. Mayoría orgánica, o mayoría calificada, como se dice. Ok. Complejo este asunto. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué más? Yo tenía muchas preguntas ahora con esto. Se me fue el hilo. Me fui en orgánica y en ordinaria. Vamos a tomar un Campari. Allá. vaya dando Campari. Yo estoy adelantado con el Campari, pero podemos rellenar, no hay problema.
usted es de la teoría de que deberíamos de tener, yo soy de la teoría de que deberíamos de tener un Congreso unicameral. Mira, yo creo, mate, que ambas cámaras son interesantes, mate, porque así, mate, podemos tener un mayor resultado, mate. Incluso el Senado se llama la Cámara de Enfriamiento, mate, en el derecho constitucional norteamericano, porque generalmente en la Cámara de Diputados se dan los debates de manera más acalorada, mate, en las situaciones. Yo creo que es importante el sistema bicameral. Es un sistema que yo creo que da más solidez, mayor peso a la toma de decisiones en materia legislativa. Bueno, pero entonces en el caso de la Cámara de Diputados, los diputados siguen siendo elegidos por la cantidad de la población. Exactamente. Pero mi preocupación es que un día vamos a llegar al punto que las sesiones de la Cámara de Diputados van a ser en el Palacio de los Deportes, porque no van a caber ya de tanta gente. Yo creo que lo que habría que aumentar, aumentar la proporción. La proporción. Y hay... Y no se podría hacer, por ejemplo, como los senadores, uno por provincia, quizás uno o dos por provincia los diputados, y ya, y dejarlo así. Porque son dos criterios de selección diferentes. El senador es el representante de toda la provincia y el diputado es el representante de una circunscripción dentro de la provincia. Es decir, de un grupo específico de pobladores. Es decir, de un segmento geográficamente determinado dentro de una provincia. Ahora que se llegó a aprobar la nueva provincia para dividir el Distrito Nacional. No se ha aprobado. Eso está, se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora va a pasar, al Senado. Ya pasó al Senado y se designó una comisión especial en el Senado para tratar ese tema de la provincia. Ahí hay un tema que yo estoy de acuerdo, de gente que indica que, bueno, si aquí en el Distrito Nacional tenemos una gigantesca concentración de personas, pues pudiéramos justificar que dividamos en diferentes provincias. Pero asimismo hay otras provincias que tienen muy pocas personas, que entonces vamos a unirlas. Vamos a unir 2 o 3 provincias en una sola provincia. Así como esta la separamos, vamos a unir las otras, porque de esa manera no tenemos más senadores y un Congreso más abultado. Sí, es un sistema complejo, porque entonces los representantes, los electores de una provincia pequeña, en el caso, por ejemplo, de Pedernales, que es una provincia bastante pequeña, se sentirían afectados democráticamente, no tendrían un representante directo en el Congreso. Y yo creo que habría que darle esa oportunidad, pero en Pedernales solamente hay 2 diputados, no hay más. No es el caso del Distrito Nacional o de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, que tiene una cantidad mucho mayor de diputados. Por ejemplo, en mi provincia, Samaná, que es una provincia que tiene 100,000 habitantes, solamente tenemos 2 diputados. Ok. A mí me encanta Samaná. Vamos a hablar ahora de Samaná. La carretera que va directo desde el cruce nuevo hasta allá el pueblo de Samaná. ¿Van a hacer una carretera o hay planes de hacer una carretera alterna a esa o esa es la que se va a mantener por ahora? Mira, porque yo lo que le digo mi experiencia, porque yo voy mucho a Vistamare. ¿Conoce Vistamare? Perfectamente. Lindísimo, es decir. Entonces, pero yo lo que veo es que esa carretera se ha poblado mucho y entonces andar ahí hay que andar lento porque hay muchas casas, mucha gente cruzando, muchos motoristas, a veces hasta niños corriendo. O sea, a mí me da miedo andar a más de 60, 80 por hora. Y entonces a veces llegar hasta allá, hasta Vistamare, ya ahí ese tramo se me hace largo. Se va actualmente se está realizando la ampliación de la entrada de Samaná. Se va a hacer una entrada a 4 carriles. Uy, qué bueno. En la entrada de Samaná. Qué rico. Si ustedes van ahora, si tú vas ahora, puedes ver los trabajos que se están ejecutando. ¿Y por dónde va esa entrada? Esa entrada comienza, donde hay una bomba, en el cruce del Limón hasta el mercado de Samaná. Ajá, sí. Y también hay un proyecto. Pero, perdón, esa carretera que va detrás de la bomba. No es la misma carretera existente, la misma entrada existente. Pero van a ampliarla. Se va a ampliar a 4 carriles. Del lado izquierdo se compraron una cantidad de casas. Sí, eso le iba a decir porque hay muchas propiedades ya hechas. Y se están tumbando esa casa ya, se está trabajando
en ese. Y también hay en proyectos, a través del Limón, el Distrito Municipal del Limón, que el presidente inauguró recientemente un puente que tenía más de 20 años demandándolo el Distrito Municipal del Limón. Hay un proyecto de extender el Boulevard del Atlántico hasta la Bahía de Rincón, que pasaría... La Bahía de Rincón, ¿cuál es la Bahía de Rincón? Allá en la Galera, al final. De verdad, o sea que va a bordear sería bellísimo. Ese tal vez toda la parte norte de la península, digamos. Más bella de Samaná. Por ahí hay una serie de playas como el Morón, la Sa del Norte, Las Canas, yo fui mucho el Ermitaño, el Valle, y estaríamos terminando allá en Rincón, y ahí podríamos empatar. En Rincón de las Galeras. En el Rincón de la Galera, tú tendrías la posibilidad de tomar esa vía alterna y llegar del Valle a Vistamar. Muy, muy fácil. Yo fui mucho a Rincón y a Playa Frontón. Exactamente. ¿Conoce Playa Frontón? Bueno, sí, yo conozco Samaná, claro, yo me imagino. A pie, por mar, o sea, en bicicleta. Yo fui ciclista durante muchos años. Conozco Samaná perfectamente, desde Jurungo, que es donde comienza en el Bajo Yuna, Samaná, hasta Loma Atravesada. Yo conozco toda Samaná. Nosotros íbamos a Frontón por las paredes de escalar. Yo era escalador. Ya. Y entonces iba ahí con unos gringos y nos encaramábamos ahí en esa pared. Y eso era... Bueno, yo he ido de dos formas, a pie, Sí, a pie por Madame, por la playita de Madame. Hay como una gallera y entonces ahí uno dobla. Exactamente. O en bote, yo he ido en la no he tenido esa aventura, que tú has tenido de ser escalador. Sí. Entonces, bueno, déjame ver. Yo no sé si hemos cubierto... ¿Cuánto tenemos de tiempo? Tenemos ya casi una hora aquí hablando. Y... dice que cómo se sabe qué bienes se van a procesar. No, pregunta aquí Nicky, que siempre está conectado con nosotros. ¿Cómo se sabe qué bienes se van a procesar? Bueno, a través de un juicio donde se van a darle todas las garantías al afectado. Es un juicio que cuando el Ministerio Público tenga una información de que un bien ha sido producto de el narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos, de la trata de personas, o de la pornografía infantil, entre otros delitos que tiene la ley de extinción de dominio, cuando sea producto de un ilícito de esa naturaleza, ese bien puede ser perseguido. Pero ¿quién es la primera persona que tiene esa iniciativa? El Ministerio Público. El Ministerio Público es que tiene la capacidad de hacer la acción en el proceso de extinción de dominio. Pero hay algo que a mí me aterra del Ministerio Público, y es que ahora nosotros tuvimos la suerte de un presidente que tuvo la visión de nombrar a alguien realmente independiente y que puede perseguir realmente la corrupción. Pero el próximo presidente no tenemos una garantía de que vaya a tomar la misma decisión, y va a pasar lo que ha pasado en el pasado, que nombra a alguien que va a defender los intereses del partido político. Entonces, ¿de qué manera podemos cambiar eso para siempre, para que no le demos ese poder al presidente de poner a alguien que no vaya a perjudicarlo? Mira, yo creo que evidentemente yo siempre he sido partidario de una reforma de la Constitución, y el presidente Luis Abinader es el único presidente que ha querido hacer una reforma de la oposición para quitarse poder. O sea, claro, porque eso está en el artículo 55, creo que. El famoso artículo 55 que le da todos esos poderes al presidente incluye nombrar al Procurador General de la República. Él planteó hace un tiempo hacer una reforma de la Constitución, y los partidos de la oposición se opusieron, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo. Yo soy plenamente partidario de una reforma en la Constitución para ese y otros aspectos que hay que... Esa Constitución del 2010 de Leonel Fernández fue una Constitución en un contexto político específico, donde el PLD tenía el control de todos los poderes del Estado, y prácticamente era un partido único. Aunque habían partidos de oposición, eran partidos que estaban siendo aplastados políticamente. El PLD destruyó los principales partidos de oposición, como fue el PRD, como fue el Partido Reformista, para tratar de consolidar un partido
un gobierno de hegemonía única. Sí. Y yo creo que hoy la sociedad del siglo XXI es una sociedad más democrática, con nuevas demandas, con nuevas expectativas, una sociedad mucho más compleja, una sociedad donde ahora el actor político es el ciudadano. No son ni siquiera los partidos políticos. Los ciudadanos han pasado a tener en las elecciones del 5 de julio del 2020 una preponderancia muy significativa. Lo que pasó aquí con la Marcha Verde, lo que pasó con los jóvenes de la bandera, yo creo que ha determinado que estamos en un nuevo ciclo político, y ese nuevo ciclo político requiere de una nueva constitución. Y entonces, ¿en qué está esa idea de reformar la Constitución para quitarle poderes al presidente de la República? Y otra cosa, si el Procurador General no lo nombra el presidente, ¿cuál es la idea? ¿Quién nombraría a ese Procurador General? El colegio... El Consejo Nacional de la Magistratura. Sería. Okay. Yo creo que ahora ya no va a ser posible hacer una reforma constitucional en este periodo. Yo creo que el presidente debió haber todas las reformas se hacen en el primer año de un gobierno, cuando el gobierno llega con un impulso electoral, con un impulso de aceptación, con un impulso de legitimidad muy grande, como llegó ante el gobierno del cambio. Sí. Si tú dejas pasar ese momento, ya esa toma de decisión que afecta intereses, que afecta sectores importantes de la sociedad dominicana, prácticamente se te hace imposible. Yo creo que tal vez en un nuevo mandato constitucional podemos plantear esa reforma constitucional que dé como consecuencia que el Ministerio Público sea realmente una figura independiente establecido en la Constitución. Ahora es independiente porque el presidente Luis Abinader nombró a Miriam Germán, que como ella dice, ella prácticamente ha visto a Luis Abinader una sola vez y que no acepta ningún tipo de recomendaciones para nada. Y no creo que nadie en este país se atreva a una mujer de la dignidad y de la capacidad ética como Miriam Germán a sugerirle que haga tal o cual situación, o que tome cualquier decisión en materia de procesos judiciales. Yo creo que hay que llegar a un proceso donde institucionalmente esté consolidado en la Constitución la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Y eso es algo, yo estudié Derecho en el año 97 y desde ese entonces se está peleando por eso y todo el mundo recomienda eso, pero sin embargo nadie quiere cambiar eso porque... Claro. El único que ha querido quitarse ese poder ha sido Luis Abinader. Realmente es meritorio y ha propuesto otra serie de reformas al Tribunal Constitucional, también para resolver el tema de esa mayoría, porque hay 13 jueces y para tomar decisiones se necesitan nuevas y muchas veces se dificulta el proceso de toma de decisiones en el Tribunal Constitucional. Él también planteó en ese esbozo de reforma constitucional una modificación del régimen de toma de decisión en el Tribunal Constitucional. Entonces ahora, recapitulando un poco lo que está pasando ahora, lo que estamos viviendo ahora con la Operación Medusa y Coral y todo eso, bueno, ahora mismo los bienes no pueden ser perseguidos porque todavía no existe todo el sistema que va a perseguir esos bienes. Es así. O sea, tendríamos que esperar, digamos, un año o algo así. Habría dos posibilidades en estos casos de corrupción. La primera es que el juez que conozca y que decida sobre esos casos establezca en la sentencia que establece la condena penal a la persona, en la sanción penal, es decir, que lo condena a tantos años de prisión, establezca también accesoriamente el decomiso de los bienes, o sea, la incautación de esos bienes que fueron objeto y consecuencia de esos ilícitos penales. O la otra cosa... Perdona, pero esa incautación sería ya amparándose en la ley de extinción de dominio. No, se puede hacer, o sea, por materia penal. Sí, en la sentencia que condenan a la persona se establece también accesoriamente que se le ordena la expropiación y el decomiso
de esos bienes obtenidos de manera ilícita. Y si no se hace, Mate, en el juicio penal y se deja ese vacío legal, o sea, podríamos, Mate, por la ley de extinción de dominio, perseguir esos bienes. Ok. O sea que ¿Usted cree que eso pasaría? Sí, no hay vuelta floja, Mate. Yo creo que esos patrimonios, Mate, mal habidos, van a ser recuperados por el Estado a partir de la ley de extinción de dominio. Tanto por la vía penal o por la vía de la extinción de dominio. Son dos vías, Mate, que aunque son diferentes, convergen en un mismo objetivo. Sí, al final van a la misma cosa. Pero entonces, todavía, en caso de que sea por la vía penal, que no existe todavía este organismo de decomisación de bienes ilícitos, etcétera, ¿qué pasa con esos bienes? Una vez son incautados, de nuevo se elimina el título de propiedad, la propiedad sale a nombre del Estado Dominicano y hay que hacer un proceso de venta y todo eso. Sí, ahora pasarían a ese organismo de subasta, perdón. Pasarían a un organismo que se llama OCABIT, que es un organismo de administración. Ese organismo ya existe. Existe, ese organismo existe. Yo pensaba que se iba a crear ahora con la ley de extinción de dominio. Pero es un organismo que no tiene una serie de facultades. Por ejemplo, ese organismo solamente tiene la facultad de administración de esos bienes, de manera provisional. O sea, pero se necesita un organismo que tenga la capacidad de administrar y de disponer de esos bienes en favor de la sociedad dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo en la ley que yo sometí al Congreso, que es la ley de administración de bienes decomisados en los juicios penales, en los procesos de extinción de dominio o de los bienes abandonados. Por ejemplo, una lancha que abandona y esa lancha el Estado no la puede apropiar porque no se sabe de quién era el dueño, el propietario. Se necesita un proceso de extinción de dominio para esos bienes abandonados y van a poder ser recuperados a través de ese organismo que va a tener la capacidad de recuperar y de vender esos bienes en favor del Estado Dominicano. Hemos hablado cuando hablamos de bienes, casi siempre pensamos en dinero o en propiedad inmobiliaria. Pero está, por ejemplo, las lanchas son consideradas bienes inmuebles también. No, son muebles. Bueno, son muebles, pero tienen también un proceso de registro, igual son bienes muebles como los vehículos. Son como los vehículos de motor. Que están sujetos a un registro especializado. Etcétera, exactamente. Okay, pero una lancha, por ejemplo, que viene del exterior y que trae un cargamento de cocaína y que la abandona, esa lancha, no sabemos ni siquiera quién es el propietario. Entonces hay una situación difícil para la recuperación de esa lancha y eso es lo que va a suplir, o sea, la ley de extinción de dominio y ese nuevo organismo que se va a crear. En ese caso, digamos, ya cuando esté todo establecido con la ley y el organismo, encuentran esa lancha abandonada con cocaína, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el proceso? Ese proceso, hay a través de esa ley de administración y decomiso de bienes abandonados, ese bien puede ser recuperado por el Estado a través de un proceso bastante rápido, bastante expedito que establece la ley. También, por ejemplo, aquí hay un caso, dinero que está en cuenta de banco también pueden ser recuperados. Los relojes, por ejemplo, los narcotraficantes son muy dados de prendas. A tener prendas valiosas, porque es más fácil portar un reloj que $1 millón o $2 millones de dólares. Es mucho más fácil. En una mochila, sí, correcto. Por ejemplo, la mafia italiana transfiere el dinero en diamantes. No sé si ha visto la película Camorra, y el libro Camorra, sobre la mafia italiana. Ellos cambian el dinero y lo convierten en diamante y lo ponen en botella de Coca-Cola y lo entierran. Por ejemplo, aquí hay una... Bueno, tengo entendido que los judíos también acumulaban su riqueza en prendas, en oro, en diamantes. Y en obras de arte. Y en obras de arte también por el hecho de poder
como tienen esta cultura de persecución, poder escapar con todos sus bienes. Yo ahora estoy leyendo el libro de Alfred Vorshim, creo que se llama, de la palmita, de la esvástica a la palmita se llama. No lo conozco. Él vivió aquí y él hablaba de eso, de que su padre de Austria lo que le dio fueron unos diamantes que con eso él pudo mantenerse como 2 años en lo que llegó a Nueva York y Nueva York vino para acá. Y también los judíos, por ejemplo, la Fundación Guggenheim, Sí. recuperaron una cantidad de obras de arte que iban a ser incautadas o quemadas por el nazismo. Y también gente de la época zarista, del zarismo en Rusia, porque no era la Unión Soviética, también sacaron una cantidad de obras de arte y pudieron subsistir. Pero también ahora, es una forma de evadir, o sea, comprar obras de arte o relojes. Y nosotros tenemos, de antes de la ley de extinción de dominio, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que incluso hay un organismo en el Ministerio de Hacienda en que para ese tipo de cosas que obliga a toda persona que tiene un reloj, una obra de arte, a establecer una debida diligencia de cómo adquiere ese reloj o esa obra de arte, y obliga incluso a los bancos, a los notarios a hacer esa debida diligencia. Y eso está en esa disposición constitucional de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que nosotros hemos asimilado a la ley de extinción de dominio esa situación. ¿Y qué pasa en caso, yo escuché un caso muy interesante, qué pasaría en caso de que parte de esos bienes que se adquirieron ilícitamente es, por ejemplo, una finca con 1000 cabezas de ganado? Ahí, digamos, tenemos 1000 vacas lecheras, vamos a poner. Eso no se puede abandonar, o sea, hay que meter un equipo de trabajo para mantener esa finca funcionando y que las vacas no se mueran, que las vacas se mantengan saludables y que siga produciéndose la leche. En la ley de extinción de dominio se va a designar un administrador judicial, se va a buscar a una persona que tenga capacidad de administrar, que conozca de esa situación, y para evitar, o sea, que ese bien, o sea, no sea objeto de una situación de abandono, de deterioro, y esa producción no sea una producción que vaya también hacia el fin. Hay un caso, creo que un comandante de Danilo Medina, uno de los cercanos jefes de ayudantes militares, que tenía una finca de conejos muy sofisticada en Vallaguana, y cuando lo sometieron a proceso penal, que está detenido, no recuerdo su nombre, esa finca prácticamente se ha deteriorado, y esa producción de conejos, que era una finca muy importante en Monte Plata, se ha prácticamente... Es una pena. Una pena. O sea, que digamos que este organismo debe de tener la flexibilidad y la potestad para esos casos que hay que meterle manos rápido antes de que se deteriore, porque hay bienes que se deterioran más rápido que otros. Entonces, tener esa flexibilidad de decir, mira, necesitamos un administrador judicial en menos de una semana porque esas vacas se van a morir. En la ley de extinción de dominio hay un juez de garantía que va a conocer lo que se llaman las medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio para casos como este que estamos hablando. Interesante ese caso. Wow, no sé, tenemos ya 1:12. Nicky, ¿alguna otra pregunta? Él es que siempre pregunta. Ese es el insistente. Sí, no, él está... El curioso. Él está fijo y él dice que él trabaja. Y a cualquier hora que hagamos un episodio, él está conectado. O sea que yo fuera jefe de él y yo lo votara, porque él nunca trabaja. Él siempre está pendiente a esto. Pues, doctor, yo creo que hemos cubierto mucho este caso. Yo me siento muy complacido que haya venido aquí. Yo espero que le haya sido entretenido y interesante haber tenido esta conversación. Gracias por habernos dado todas estas luces. Espero que le haya gustado su campaña. Para mí ha sido muy placentero estar contigo, y además
me recibiste con un Campari, mate. En ningún programa le dan Campari, No, ¿verdad? ningún programa me dan Ah, Campari. Lo que me da muchas preguntas, mate, muchas fundas, como dice. Yo no sé qué funda poder darle en realidad. Yo no sé. Yo estoy bastante satisfecho. No sé si fui muy suave con usted. No, yo creo que fuiste bastante objetivo, incisivo a veces, buscando realmente escarbar lo que hay detrás de esta importante ley de extinción de dominio. Sí, porque es que hay muchas de estas cosas que, no sé, como uno ve detallitos en la prensa, en el periódico, pero uno sentarse a analizar realmente de qué se trata esto y qué es lo que va a significar esto. Yo entiendo que esto es algo que va a ser muy positivo para nosotros. Claro, positivo. Yo creo que ha sido un gran paso, mate, para recuperar los patrimonios ilícitos, un gran paso para la institucionalidad y los procesos democráticos en la República Dominicana. Sí. Un gran anhelo que tenía la sociedad dominicana de hace mucho tiempo de poner fin a la impunidad en materia de corrupción y de bienes ilícitos. Y exacto, y nosotros que tenemos tanta historia de corrupción, narcotráfico, nosotros necesitamos algo como esto. Esto es algo muy necesario realmente. Este es realmente un candado importante para la corrupción. Tengo una pregunta antes de irnos. Se me fue ocurriendo algo. Ahorita habló de corrupción privada y corrupción pública. La corrupción privada, ¿qué implicaría eso? ¿Qué casos pudieran ser corrupción privada? ¿Algún ejemplo? Generalmente se habla de la corrupción de los políticos. De los políticos, sí. Pero puede haber corrupción privada, también algún sector que trate de buscar, por ejemplo, evadir. O sea, bueno, básicamente cualquier persona que tenga altos ingresos que no sean declarados al fisco. En el caso Medusa, por ejemplo, hay mucha corrupción privada. La cantidad, creo que hay alrededor de 35 compañías que sobornaron al Ministerio Público de ese entonces, que era Jean Alain, para obtener, eso entra en corrupción privada. Es una corrupción privada. Y la corrupción, bueno, es una corrupción privada que se mezcla con la pública. Exactamente. Y la corrupción pública es la propiamente de un funcionario que en ejercicio de sus funciones comete lo que se llama el cohecho, o sea, que se beneficia a él o beneficia a familiares o amigos para tratar de aumentar su patrimonio personal. Y por ejemplo, personas que tengan un alto ingreso no declarado, eso también se considera corrupción privada que puede ser sometida. O sea, yo tengo muchísimos ingresos, no declaro nada, con eso me compro un penthouse y resulta, o eso es simplemente un delito ante la Dirección General de Impuestos Internos y luego yo tengo que pagar todos esos impuestos y ese retraso por mora y multa, etcétera, etcétera. No, la ley de extinción de dominio establece que cualquier forma de incremento injustificado que tenga un origen ilícito de un patrimonio puede ser perseguida por la ley de extinción de dominio. Ese caso podría ser objeto de una persecución a través de la ley. Y también pero es que ahora que lo podría pienso, ser perseguido por la ley de activos, porque se establece cualquier delito tributario. Exacto, delito tributario que no es una defraudación fiscal, sino es un delito porque había una intención, o sea, ilícita de defraudar el Estado, una voluntad real, concreta, un principio de ejecución de defraudar al Estado. Claro, o sea, digamos que el origen de ese ingreso no es ilegal. O sea, si es, por ejemplo, dentro de mi trabajo, simplemente un ingreso que no lo estoy declarando. O sea, no, lo que hice no fue ilegal, sino lo que hice después con el dinero que me gané. Eso sí fue ilegal. Ahí lo que habría, es una defraudación tributaria. Una defraudación tributaria. Que eso ya no entra, como un delito penal. A ti te van a aplicar, o sea, una mora, unos intereses, por todo ese tiempo. Y podría haber multas también. La administración tributaria tiene multas para esos casos de defraudación tributaria. Hay una serie de sanciones propiamente administrativa que no conlleva una sanción penal o un castigo a la persona. Ok. Esa parte ya la entendí. Última pregunta. ¿Cuál es su edad? Mi edad, yo tengo 74 años. Pero usted está como un trinquete.
y con mucha energía, ¿usted se tiraría otro periodo más en el Senado? Bueno, todo depende. Yo creo que si tengo el beneficio de los electores de la provincia de Samaná, sería mi último periodo. Aunque ya, por ejemplo, tenemos presidentes como Biden, que es mucho mayor que yo. Incluso yo me leí una biografía de Biden muy interesante que le escribió un periodista de esa revista famosa New York, que es un famoso que comienza con una frase: cuando todo terminó, todo comenzó. Y a Lula, que tiene 76 años, le preguntaron, pero usted está muy viejo para lanzarse a un proceso electoral. Y dijo, no, yo soy más joven que Biden. Bueno, y creo, no me acuerdo cuál presidente fue cuando teníamos a Balaguer de presidente, que tenía 70 y pico de años. Y él decía, ¿cómo se siente así? Y dice, bueno, pregúntele al de República Dominicana que tiene 80 y pico. Sí, sí. O sea que el término de la edad, yo creo que hoy día somos jóvenes con experiencia, muchos somos jóvenes con experiencia, y a veces también tener poca edad es complejo, porque tú tienes presidentes como Boric, el presidente de Chile, que tiene 35 años, tiene a Bukele, que también es un presidente joven, el presidente Abinader es un presidente relativamente joven, pero tiene casos extremos, como Lula, que tiene 76 años, y todo indica que va a ser el próximo presidente en octubre, en las elecciones de octubre de Brasil. O sea, y Biden está haciendo una presidencia exitosa, una presidencia que ha logrado sortear una serie de cosas y venció por más de 7 millones a Trump, que era mucho más joven que él. Ahora, a Biden le han dado con el tema de la vejez, sobre todo los comediantes allá en Estados Unidos. Los comediantes hacen demasiado chistes sobre la política, y eso es diario que sacan un chiste nuevo sobre su edad. Que eso ya independiente de qué tan bien o mal lo está haciendo, pero sí es un tema que definitivamente te da mucho material un sobreviviente, de chiste. Realmente ha tenido todas las enfermedades, operado el corazón, de la próstata, de la catarata. Es un sobreviviente. Estos días yo vi uno que me dio mucha risa, que fue un comediante que dijo que Biden tiene COVID. Le dio hace poquito. Entonces dice, ustedes están conscientes que si Biden sobrevive, ya podemos declarar que se acabó el COVID. O sea, dice, ya no, eso ya sí es verdad que no va a matar a nadie. Me dio mucha risa. De nuevo, senador, gracias por haber venido. Fue un gran privilegio. Gracias a ti, Carlos, por invitarme. Si quiere, cerramos la cámara y servimos otro Campari. Yo no tengo ningún problema porque está bastante bueno. Gracias. Así que bueno, esto es la ley de extinción de dominio. Ojalá y esto traiga mucho beneficio al país, como yo sí creo que va a traerlo. Bienvenido cuando quiera. Gracias, Carlos.